El País Podcast. Hay una foto del interior del Fairchild en la que se ve esto. Los asientos grises, de A2, los compartimentos para guardar el equipaje de mano abiertos, algunas prendas de ropa asomándose. A la derecha, Gustavo Nikolic, de camisa blanca con mangas remangadas, sentado en el posabrazos del asiento de Roy Harley, camisa celeste, pelo peinado perfecto hacia un lado. A la izquierda, en los asientos de enfrente, asoman Carlos Páez y Roberto François. Más adelante, sonrientes, Julio Martínez Lamas con Ramón Sabela y al fondo, de pie en el pasillo, Carlos Baleta. Es una imagen sin indicios, un retrato que no sabe, quién puede saberlo, de ninguna tragedia. Andes, 72 días en la montaña. Un podcast sobre el accidente de los Andes ocurrido en 1972, hace 50 años. Auspicia la Cámara de la Construcción del Uruguay. Conduce Belén Furment. Episodio 2. El impacto. El viernes 13 de octubre de 1972, el Fairchild FH-227 despegó del aeropuerto de Mendoza a las 14:18, con Dante laburar al frente del avión. Él y Julio César Ferradas habían tomado la decisión de continuar con el viaje, a pesar de no contar con las mejores condiciones climáticas, tras ser presionados por algunos de los pasajeros y después de hablar con un colega que había aterrizado allí procedente de Santiago. Les dijo que, aunque en el cruce de la cordillera de los Andes había turbulencias, eso no sería un problema para un avión como el Fairchild, que era uno de los más modernos de la época. Les recomendó también que tomaran la ruta directa hacia Santiago de Chile sobre el Paso Juncal. Ferradas optó por otra más segura, a través del Paso Planchón. El coronel Enrique Crosa, que entonces era parte de la Fuerza Aérea y había sido el encargado de seleccionar a la tripulación para ese viaje, explica que esa ruta era así: Mendoza hacia el sur, a un lugar llamado Malargüe, y de ahí hacia el oeste a Curicó, y después hacia el norte, a Santiago de Chile. El Fairchild alcanzó los 6.000 metros de altura y volaba calmo con un viento de cola de 20 a 60 nudos. Se dirigió de Chilecito hacia Malargüe, ciudad argentina con cuya estación de control se comunicó a las 15:08. Afuera había un paisaje contradictorio. A la izquierda todo era árido, ríos y lagos, unas rocas desoladas, infinitas. A la derecha, la cordillera de los Andes se extendía como una manta de pliegues blancos, lisos, profundos, que escondían unas rocas grises, peladas, salvajes. Las nevadas habían sido intensas. Nunca había caído tanta nieve como en esta temporada de los últimos 50 años. Los pasajeros que iban sentados a la ventanilla miraban hacia afuera. Algunos querían cambiar de lugar para poder ver, ellos también, ese paisaje tan distinto, tan desconocido, tan ajeno. Solo unos pocos que habían viajado a Chile el año anterior conocían las montañas. Los demás, la mayoría, no sabían de qué se trataba la nieve. Dentro del avión, todo seguía igual que en el primer tramo del viaje, el que lo llevó de Montevideo a Mendoza. La pelota de rugby iba de un lado para el otro, las charlas no paraban, se movían, se levantaban, se cambiaban de lugar, cantaban, caminaban por el pasillo, se asomaban por las ventanillas, jugaban el truco. Volar, como la mayoría de las cosas en la juventud, también era un juego. El Paso Planchón era el punto de las montañas en el que se pasaba el control de tránsito aéreo de Mendoza a Santiago de Chile. La aeronave había girado para avanzar por la ruta G17 sobre la cordillera. Volaban sobre una nube blanca y espesa, pero por encima de ella la visibilidad era buena. A las 15:21, la Urara comunicó al control de Santiago que sobrevolaban el Paso Planchón y que calculaba que alcanzarían Curicó, una ciudad de Chile pequeña al oeste de la cordillera, a las 15:32. 3 minutos después, el Fairchild avisó que divisaban esa ciudad. Resulta que el piloto reporta el vertical de Malargüe y en los muy pocos minutos reporta Curicó. Escuchando la grabación, esos pocos minutos era imposible que el avión hubiera hecho ese tramo. El controlador de tierra no se dio cuenta de eso. El avión giró en ángulo recto para tomar la ruta anterior, hacia el norte. La torre de control de Santiago lo autorizó para descender de los 6.000 a los 3.500 metros cuando se dirigía hacia el aeropuerto de Pudahuel. A las 15:30, el aeropuerto comprobó el nivel del Fairchild, ya había descendido 1.000 metros. Entonces empezó a volar dentro de una nube. Eran las 15:29 cuando Roberto Canessa miró por la ventana y se sorprendió al ver que las alas del avión pasaban demasiado próximo a los picos montañosos de los Andes. Pancho Abar le preguntó a Parrado: ¿es normal volar tan cerca?
Estaba al lado de Valeta, mirando la ventana, y estaba muy incómodo yo. Sentía una premonición, no. Soy muy intuitivo, no me gustaba nada el viaje ese. Pero iba a Chile, así que era de los organizadores. Era nada más que una percepción incómoda. Y le dije, déjame pasar, y pasé para la cabina. En esa época se podía entrar a una cabina. Y cuando entré estaban los dos pilotos, y estaban así, de costado, tomando mate, charlando así. Y llegué y le digo, ¿pero qué, nadie maneja? Y me dijo, no, tranquilo, chiquito, que estos aviones tienen piloto automático, son muy modernos. Viajamos 1 hora y media, 2 horas, y en un momento el piloto nos dice, estamos arriba de Malargüe, miren las salinas, y ahora iniciamos el cruce, por favor, todo el mundo se ponga en los cinturones, se sientan y vamos a iniciar el cruce de la cordillera. Y ahí, ni bien entró en la cordillera, iniciamos el cruce, se tapó de nubes, no veíamos nada por la ventanilla, pero todos íbamos en una fiesta, contentos y que no pasaba nada, hasta que en un momento sentimos que el avión dobla y empezó a descender. Empezamos a descender en el medio de la cordillera de los Andes. Veníamos a las risas porque los chiquilines venían jugando con una pelota, saltando. Los pozos de aire que empezaron a ver ahí, que eran relativamente chicos, atrás de cada pozo de aire era un ole, era todo muy divertido, todo bárbaro, hasta que vino ese pozo de aire grande y ahí se sentó todo el mundo y se hizo silencio. La sensación fue de pánico y como que estás previendo que algo va a pasar, porque no te olvides que agarramos 2 pozos de aire enormes y en el momento que miramos por la ventana, los picos de la montaña estaban más altos que nosotros. Estaba recostado contra la ventana, medio somnoliento, que habíamos almorzado en Mendoza, y estaba viendo la cantidad de nieve que había, estaba encantado porque yo me imaginaba esquiando re nevado que ya era primavera, ¿no? O sea que al principio estabas encantado, todos los picos blancos, y después empecé a ver los picos cada vez más cerca, ¿no? Antes que empezara a cambiar el sonido de los motores y empezaban los pozos de aire. Pero claro, como el avión viró en la mitad de la cordillera, quedaron los picos más altos al lado nuestro. No me puse nervioso, pero me llamó la atención. Qué cerca se ven los picos. No, y a los pocos segundos o minutos probablemente, empezó el pozo de aire. Pozos de aire brutales, de decenas de metros, que era como si te dieras contra un hormigón, pegaban un golpe seco y como que rebotaba y crujía todo el avión. Uf. Ahí sí, ahí empezó el terror, pánico. Me puse en posición fetal, así, iba esperando el golpe. Ahí está. Después ya no vi más nada, sentí ruido, y después siento un aire helado, un aguanieve que me baña toda la cara. Y después tengo todo negro porque me desmayé. Porque venía bajando el avión ya. Y abajo había nubes y bueno, se metió entre las nubes y entró a corcovear. Y cuando vinieron el primer pozo de aire, ahí se sentaron los muchachos, porque ese pozo de aire tenía mucha más autoridad que el azafato. Nos hizo sentar a todos y abrocharnos los cinturones. De ahí ya no me gustó nada, no se veía para afuera. Y vino otro corcoveo, sí, de repente un segundo pozo de aire inmenso, que se fue el avión para abajo, parecía que iba a chocar contra la montaña de abajo. Y de repente se siente de la cabina de pilotos pidiendo ¡Dame potencia! Y entró a rugir y paró la caída y empezó a subir lentamente. Trepidaba y los motores rugiendo, eso lo recuerdo vívidamente. Pancho Delgado me miró con los ojos de huevo duro. Yo lo miré como diciendo que estamos en peligro. Y de repente, ¡pah!, una bomba que explota, un ruido brutal y ahí uno cierra los ojos ya. Y de repente, una bomba que explota. Un ruido brutal. El ala derecha del Fairchild se dio contra la montaña, se rompió, pasó por encima del fuselaje y cortó la cola. Ramón Martínez, Ovidio Joaquín Ramírez, Gastón Costemalle, Alejo Uní, Guido Magri, todavía atados a sus asientos, salieron despedidos. Un momento más tarde se partió el ala izquierda, una hoja de la hélice rasgó el fuselaje antes de caer. Daniel Yo y Carlos Valeta también cayeron. En ningún momento me di cuenta de que se había partido el ala, que se había arrancado todo el techo y yo me había quedado sentadito era el último, del lado izquierdo era el último asiento que había quedado fijo y no tenía techo. Pero no me acuerdo yo pensaba que el avión seguía volando, que había enganchado algo y seguía volando y iba a pegar contra la montaña, estaba esperando el impacto final. En ningún momento me di cuenta que el avión se había partido y que ya nos veníamos deslizando por la nieve a la misma velocidad que veníamos volando. Y te aferrás
a los asientos y sentís que el avión se rompió porque te entra aire y frío y los motores ya no rugen, un silbido, solo va volando sin motores. Se había partido el fuselaje y de repente un gran panzazo, la nieve se siente deslizarse a una gran velocidad y el ruido de la chapa del avión contra la nieve es algo que no me olvido más. A gran velocidad, cada vez más velocidad. Y esto va a chocar contra esas rocas negras que afloraban, que antes de cerrar los ojos pude llegar a ver. Y no chocó, siguió eternamente, habrán de haber sido segundos. Una bajada de 1000 metros a toda velocidad, con ruido de chapa contra la nieve y al final que frena abruptamente, porque clava la nariz del avión, que era bastante narigueta, contra la nieve y la desaceleración brusca hace que todos los asientos se desprendan de sus amarraderas del piso y se vayan para adelante. Fueron microsegundos y no me dio tiempo como a reaccionar a nada. Es decir, veo tierra, el avión que sentís que rugen los motores y el accidente. Y lo próximo que recuerdo es estar abajo de una pila de asientos, un silencio brutal, prendido el cinturón de seguridad y me había llevado la mampara esa por delante, estaba prácticamente al lado de la cabina y había un silencio sepulcral hasta que empieza gente a gritar, a llorar y yo no podía hacer nada, estaba colgado del asiento, tenía todos los asientos arriba mío. En algún momento dado pensé, porque ¿sabes qué? Me puse a rezar y tuve la opción, mirá la cantidad de cosas que pensás en micras de segundos. Empecé rezando un Padre Nuestro, que es la oración más importante que tenemos los cristianos. Cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, dije, no, es demasiado larga, no la voy a terminar. Entonces dije, voy a rezar el Gloria, que es la más cortita de todas. Pero cuando empecé a rezar el Gloria, dije, no, es demasiado corta, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Y opté, todo esto pasó en segundos, y opté por el Ave María, que es la del medio que tenemos viste que Gloria, Ave María y Padre Nuestro. Y empecé rezando el Ave María en el momento del impacto y terminé de rezar el Ave María cuando el fuselaje se detuvo. O sea que yo siempre digo que el accidente nuestro duró lo que dura un Ave María. Un Ave María se reza en 18 segundos. Ese día probablemente hayan sido menos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 18 segundos. Eso fue lo que tardó lo que quedaba del Fairchild en deslizarse a 200 km por hora por la única parte de la cordillera de los Andes que no tiene rocas. Un valle profundo y liso, cubierto por una capa de nieve. 18 segundos. 2 pasajeros más salieron despedidos por la parte trasera del avión. 18 segundos. Cuando el avión se deslizaba por la pendiente de la montaña, a lo que me parecía una velocidad supersónica, me di cuenta de que estaba protagonizando un accidente aéreo en la cordillera de los Andes y de que me iba a morir, porque a un accidente de ese tipo solo le sigue la aniquilación de todo lo existente, los cuerpos y las máquinas, la carne y el acero, retorcido y roto. 18 segundos. Me aferré tan fuerte de la base del asiento que arranqué trozos del cojín con la presión de mis manos, mientras los sacudones me revolvían las entrañas. Incliné la cabeza, aguardando la inminencia del impacto que me destrozaría. ¿Cómo será morirse? ¿Me faltará el aire, la visión, el pensamiento? ¿Cuánto dolor podré resistir? ¿Veré mis miembros separarse del cuerpo? ¿Hasta cuándo tenemos conciencia en el instante previo a la muerte? ¿Cuándo perderé el sentido? Después, el avión frenó contra la nieve. Por el golpe, los asientos se desprendieron y salieron despedidos hacia la parte delantera, aplastando a quienes iban más adelante. 18 segundos. Después, la montaña y un silencio de muerte. Eso queda grabado para siempre. De golpe y porrazo llega un mensaje de que el avión había aterrizado no en el aeropuerto de Los Cerrillos, sino en otro aeropuerto cualquiera, antes de Los Cerrillos, con una falla
de motor. Un informe que viene de Chile. Y ahí estamos, todavía eran cerca del mediodía, después del mediodía. El hermano del que fallecido, del piloto, estaba conmigo en ese momento. Estuvimos comunicándonos, qué sé yo, y después de mucho rato descubrimos que no, que el avión no había aterrizado a ningún lado y que debería haber aterrizado y no estaba a ningún lado ni contestaba nada, y bueno, y pasadas las 24 horas, no sé por qué, pero sí lo que pasó y cuáles son las causas. Es un enorme error de navegación aérea. Culpa compartida entre el control de tránsito aéreo de la Fuerza Aérea de Chile y el piloto de nuestro avión. ¿Por qué digo culpa compartida? En aquel entonces no había radares, no había forma de saber dónde estaba el avión, excepto que la tripulación le comunicara al control de área, al control de tierra, que bla, 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 la posición del avión, y el control de tierra chequeara lo que decía él. Chequear es controlar, ¿verdad? Chequeara lo que decía el piloto, le contestara y le autorizaba a continuar el vuelo. Mi tripulación, ¿por qué cometió ese error? No lo sé. Por eso yo puedo decirte cómo fue el accidente, pero no por qué. ¿Por qué cometieron ese error? Sí es cierto que cuando uno se va para arriba se junta, le voy a preguntar, dígame, don Gordo, ¿por qué se equivocó? A las 4 de la tarde empezó a nevar en la cordillera de los Andes. Era 13 de octubre de 1972 y dentro del fuselaje del Fairchild que acababa de caerse en la montaña había 32 personas con vida. Andes, 72 días en la montaña, es un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, conducido por Belén Furment. Agradecemos a quienes escucharon este podcast y los invitamos a continuar escuchando los demás episodios en podcast.elpaís.com.uy, en Spotify y demás plataformas. Para este episodio se utilizaron las entrevistas realizadas por el equipo de Andes y también se utilizó un extracto de Tenía que sobrevivir, el libro de Roberto Canessa. Andes, 72 días en la montaña, fue un trabajo de investigación realizado por más de 15 personas de la redacción de El País. A ellos, nuestro agradecimiento, y también a Uicast por la edición de sonido.